A ver, pensemos en esto. El gigante que prácticamente inventó la PC como la conocimos en los 90, Microsoft, enfrentado cara a cara con el gobierno de Estados Unidos. Una batalla legal, bueno, épica. Hoy vamos a meternos de lleno en ese choque. Claro. Estamos hablando de los 90, ¿no? La explosión de la computadora personal. Y Windows. Bueno, Windows era el rey. Junto con Intel, la famosa dupla Wintel. Dominaban casi todo. Creo que era como el 90% del mercado de sistemas operativos, ¿verdad? Windows 95, 98... Más o menos por ahí, sí. Una cifra enorme. Y ahí empieza el problema. O bueno, la tensión. Exacto. Con ese poder casi total, la pregunta era, ¿estaba Microsoft abusando? ¿Usando ese dominio para, digamos, aplastar a la competencia que recién nacía con esto de Internet? El punto clave, el centro de todo, fue esa decisión de integrar o más bien de forzar la inclusión de Internet Explorer, su navegador, en cada copia de Windows. Claro. Y la discusión era, ¿es esto una mejora, una innovación natural? ¿O es una estrategia para liquidar a Netscape Navigator, que en ese momento era el que mandaba, el navegador líder? Precisamente. Y ojo, que salieron documentos internos donde el mismo Bill Gates decía que Netscape era, y cito, una seria amenaza potencial. ¿Por qué? ¿Cuál era el miedo? Pues porque un navegador muy popular, fíjate, podía terminar siendo la nueva plataforma, el lugar donde corrían las aplicaciones del futuro. Y eso le quitaba poder, le quitaba relevancia a Windows como sistema operativo base. Entiendo. O sea, el navegador como el nuevo sistema operativo, en cierto modo. Algo así. Entonces, claro, en mayo del 98, el Departamento de Justicia, junto con 20 estados, demandan a Microsoft y desempolvan una ley, la Ley Sherman Antimonopolio de 1890. ¡Wow! Una ley del siglo XIX, aplicada a un gigante tecnológico del siglo XX. Eso es llamativo. Totalmente. Se enfocaron en dos secciones clave. La 1 sobre restricción del comercio y la 2 sobre monopolización. Y es importante aclarar, la acusación no era solo por tener el monopolio de Windows, que era obvio, sino por mantenerlo de forma ilegal, usando prácticas anticompetitivas. Exacto, ese es el punto crucial. El caso expuso todo un patrón, presiones a los fabricantes de computadoras, los famosos OEMs. Para que no quitaran el iconito de Internet Explorer del escritorio o que no instalaran otros navegadores. Justo. Y también acuerdos con los proveedores de Internet, los ISPs, para favorecer a Explorer. Incluso se habló de presiones a jugadores grandes como Intel y Apple, para frenar a Netscape y también a tecnologías como Java. Java, claro, porque prometía eso de escribe una vez, corre en cualquier lugar, ¿no? Independiente del sistema operativo. Le quitaba dependencia a Windows. Exactamente. Una amenaza directa al ecosistema Windows. El juicio fue, larguísimo, muy mediático. Recuerdo que el testimonio de Bill Gates fue descrito como evasivo, ¿no? Sí, fue muy comentado. Y todo esto llevó a una decisión inicial que, sacudió los cimientos de la industria. En junio del 2000, el juez Thomas Penfield Jackson ordena dividir Microsoft. Dividirla en dos, una empresa para Windows y otra para el resto, software, aplicaciones. Una medida radical. Radicalísima. Pero, la historia no terminó ahí. Microsoft apeló, obviamente. Y la apelación funcionó, al menos en parte. Sí. Una corte superior dijo, sí, Microsoft abusó de su poder de monopolio. Eso lo confirmaron. Pero revocaron la orden de dividir la empresa. ¿Y por qué? Si confirmaron el abuso. Argumentaron temas de procedimiento, Cuestionaron si la división era la medida adecuada a esas alturas y también criticaron algunos comentarios públicos que había hecho el juez Jackson. Hubo polémica ahí. Entonces, Microsoft se salvó de la ruptura. ¿Cómo se cerró el caso al final? Se llegó a un acuerdo. Entre 2001 y 2002, Microsoft aceptó varias restricciones importantes. Tuvo que compartir sus APIs. Las interfaces de programación, ¿no? Las instrucciones para que otros programas funcionen bien con Windows. Eso mismo. Algo clave para que hubiera competencia real. También tuvieron que darles más libertad a los fabricantes de PCs para instalar software que no fuera de Microsoft. Y se prohibieron los acuerdos de exclusividad.
Y pusieron supervisión, creo. Un comité técnico independiente. Correcto. Por varios años. Y aquí yo creo está la gran lección de todo esto. Este caso fue un hito. Marcó un antes y un después. ¿En qué sentido? Demostró que las leyes antimonopolio, incluso las viejas, se podían aplicar a la industria tecnológica, por muy rápida y cambiante que fuera. Quedó claro que ciertas prácticas, como esto de integrar a la fuerza productos, El famoso bundling. exacto, o usar tu dominio en un mercado para aplastar la competencia en otro, o los acuerdos exclusivos, todo eso podía ser ilegal, incluso si el producto extra era gratis o lo vendían como innovación. Interesante. Adaptar reglas del siglo XIX a la velocidad del siglo XXI, como decías. A la fuerza, pero se hizo. Y aunque no la dividieron, el impacto se sintió igual, ¿no? Microsoft cambió después de esto. Sin duda. La empresa perdió un poco el momentum, digamos. Perdió terreno en áreas que justo empezaban a explotar, como las búsquedas en Internet o los sistemas operativos para móviles. Ahí es donde Google y Apple, poco después, tomaron la delantera. Es verdad. Se abrieron espacios. Claro, el caso, indirectamente, creó oxígeno. Permitió que surgieran alternativas como Firefox, que nació de las cenizas de Netscape, de hecho, y luego Google Chrome. Los principios legales de este caso siguen vivos hoy. Son la base de muchas investigaciones actuales a las Big Tech en temas como la nube o la inteligencia artificial. Es como un ciclo que se repite, ¿no? Innovación, luego dominio y después la regulación tratando de ponerse al día. Exactamente. Es la dinámica constante en este mundo de la tecnología. Y nos deja pensando. Quizás no fue la orden de división que no ocurrió, sino la propia batalla legal, esa década de litigio, lo que realmente cambió a Microsoft y por extensión el ecosistema tecnológico en el que vivimos hoy. Es una muy buena pregunta para reflexionar. Y mirando al presente, con los debates actuales sobre el poder de las grandes tecnológicas, ¿qué ecos de esta historia resuenan hoy? ¿Qué hemos aprendido realmente? Da para pensar, ¿no?